Buenas tardes a todas las personas que están acá presentes. Imagino que se irán incorporando progresivamente eh, alumnos y alumnas en lo que resta de la tarde. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Eduardo Trujillo, soy abogado de profesión, soy profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. También ejerzo profesionalmente el derecho en Venezuela y he tenido la fortuna de trabajar por largos años en derechos humanos, activamente en la defensa de derechos humanos de población venezolana en Venezuela y en el extranjero. Eh, no quiero hablar mucho sobre mí. Tienen alguna nota sobre mis credenciales allí en la plataforma. Y lo que les planteo es que podamos sumergirnos cuanto antes en el contenido de la materia. Eh, Estaremos varias semanas juntos en esta clase presencial, luego tendremos una segunda clase síncrona y presencial, eh, y en todas las actividades asíncronas que están previstas en el módulo digital del diplomado. Vamos a tocar temas difíciles que tienen que ver con el ejercicio del derecho y el acceso a la justicia. La idea es que tengamos un un vuelo panorámico sobre las distintas patologías y los problemas que pueden ocurrir en nuestra región en torno al acceso a la justicia y por supuesto también en la conceptualización del acceso a la justicia como un derecho. Yo quisiera que primero hiciésemos una breve presentación. Siempre me gusta saber con quién estoy conversando. En consecuencia, quisiera darle progresivamente el derecho de palabra a ustedes para que se presenten con su nombre y apellido, nos indiquen cuál es su formación profesional, o si aún son estudiantes de pregrado, y también nos digan qué les ha motivado en tomar este programa y qué experiencia tienen sobre el acceso a la justicia. Tratemos de tener intervenciones de un par de minutos como máximo de cada uno de ustedes y con eso yo también los voy a ir conociendo porque creo que desde que yo estoy dando tutorías en este diplomado, yo recuerde, es la primera vez en la que yo voy a participar en una actividad síncrona, en donde puedo tener esta interacción con los estudiantes. En consecuencia, la valoro mucho. Pues nada, sin más preámbulo, comencemos. Yo voy a dar progresivamente el derecho de palabra en orden. Vamos a darle el primer derecho de palabra a Lluvia Leal. Adelante, Lluvia Leal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Lluvia, soy de México, de la Universidad Iberoamericana Puebla. Aún soy estudiante de Relaciones Internacionales en quinto semestre. Mi mayor motivación para tomar el diplomado es que me pienso especializar en lo que es el derecho internacional. Recientemente tuve la fortuna de estar un semestre en Ginebra, Suiza. Estuve en varias asociaciones universitarias ahí. Tuvimos varios acercamientos a lo que fue el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra. Aquí en México he estado en varias colectivas feministas, colectivas también de padres y madres buscadoras. En la Universidad Iberoamericana Puebla he estado también trabajando con este mismo colectivo de padres y madres que buscan a sus hijos. Entonces, mi tema en cuestión del acceso a la justicia viene por esa parte, la poca accesibilidad que han tenido estos grupos. Y pues estoy muy emocionada de emprender pues este nuevo como, eh, esta nueva etapa para poder tener muchas más bases de las que tengo, mayor conocimiento y pues muchas gracias. Muchas gracias, Lluvia, por la presentación y bueno, por todo lo que nos comentaste sobre tu experiencia. Seguimos con los derechos de palabra. Vamos ahora con Victoria Méndez. Adelante, Victoria. Muy bien. Mi nombre es Victoria Mena, yo soy abogada
Guatemala, tengo 25 años. Trabajo, Te escuchamos un poco lejos, Victoria. No sé si hay algún problema con los audífonos. creo que sí, no sé si ahora lo escuchar un poco. Te seguimos escuchando un poco lejos. Si puedes hablar un poquito más fuerte y nos esforzamos por oírte. Sí, como tú, mi nombre es Victoria Méndez, tengo 26 años, trabajo en la Fundación de Crédito, soy abogada de Italia. Mi motivación para estudiar este diplomado es porque actualmente en mi trabajo, pues, eh, con un grupo pues, multidisciplinario estamos encargados de crear políticas públicas. Eh, Mi objetivo, digamos, en el trabajo es promover la institucionalidad en Guatemala. Entonces, pues, somos un grupo de abogados, economistas, politólogos, etcétera, que pues lo que hacemos son estudios de derecho comparado, primero, para luego hacer trasplantes y poder implementar pues, políticas públicas que fomenten la institucionalidad y el desarrollo de instituciones públicas transparentes y que rindan cuentas a los ciudadanos. Justamente ahora estoy trabajando en la célula de justicia, anteriormente trabajé en la célula de turismo, que está pues promover el turismo en Guatemala, actualmente estoy en la célula de justicia, y pues por eso efectivamente opté por este diploma para poder aprender más de este tema y pues poder crear políticas públicas más eficientes y más funcionales, tanto pues jurídicamente como en el sector guatemalteco. Gracias. Gracias por la presentación y bueno, tenemos un par de intervenciones ya de Centroamérica. Excelente, gracias, Victoria. Seguimos y vamos a dar la palabra a Pamela Plaza. Adelante, Pamela. Tienes tu Está- micrófono apagado. Sí, exacto. Ya, ¿y ahora me escuchan bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Pamela Plaza, yo soy abogada, trabajo en Viña del Mar, en Chile, trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, en donde se brinda atención judicial a las personas de escasos recursos que no tienen para costear un abogado. Y, y bueno, me interesa, me inscribí en esto para seguir perfeccionándome eh, por la relevancia que tienen los derechos humanos, em, que son universales, y ver, no sé, que a pesar de que estamos en el siglo XXI y que se habla tanto, a veces el tema del acceso a la justicia parece como una utopía, es decir, uno ve que hoy igual hay muchas barreras. Entonces, a veces se habla, pero no se lleva a la práctica. Entonces, creo que es bueno poder estudiarlo y en cierta manera difundirlo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya la primera intervención del lado del sur del continente. Gracias, Sí, aquí hace Pamela. mucho frío, aquí hace mucho frío. Está bien, está bien. Bueno, seguimos. Tenemos acá a Miriam Palacios. Adelante, Miriam. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Palacios Zárate. Yo trabajo en Poder Judicial en lo que se llama el estado de Tlaxcala, que es prácticamente de México. Eh, Me interesó realizar este diplomado para especializarme más en el tema de acceso a la justicia. Normalmente bueno, normalmente porque realmente estamos muy atrasados en cuestiones de legislación. Me gustaría aprender a aplicar adecuadamente todos los principios básicos de los derechos humanos, principalmente en acceso a la justicia, porque deriva en diferentes temas respecto de grupos vulnerables, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, materialmente es más dirigido a ese enfoque, ya que de grupos vulnerables, por ejemplo, de población indígena o comunidad LGBT y todos los grupos vulnerables. No es muy directo mi acceso, sin embargo, pues también pertenezco a esa comunidad, pero el enfoque que yo busco es principalmente desarrollar todos esos temas para beneficio tanto de aquellas personas que lo requieran como también para especialización profesional.
Independientemente de esto, aquí en el estado lo que se está buscando es generar una nueva reforma y aplicación de los juicios orales, que obviamente aquí en el estado están atrasados en esa aplicación, pero por lo que he visto también en el curso que estamos llevando de la aplicación de la nueva oralidad, se busca la transversalidad y aplicación eficiente y eficaz de los derechos humanos para la determinación de sentencias y que sean más dirigidas a eso, a respetar los derechos humanos respecto de los judiciales. Y por esa parte, pues es mi interés estar en este curso y más que nada también para especialización y formación. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. Si trabajas en el Poder Judicial, aplicas derecho procesal todos los días y allí aplicas todos los días el derecho al acceso a la justicia de una u otra manera. Seguimos por acá. Veo que está también Cande. Cande, no aparece tu apellido, pero te veo. Cande, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Candela Pereira, soy de Córdoba, de Argentina, pero vivo hace ya 4 años en la ciudad de Salta. Soy abogada, trabajo en el Poder Judicial Federal y me dedico específicamente a lo que es resolver los amparos de salud, que eso es lo que me motivó a inscribirme en el curso. Entiendo que el acceso a la justicia no es una problemática muy desarrollada acá, no es algo que se debata todos los días, especialmente en mi lugar de trabajo. Y, y bueno, la cuestión de derechos humanos es algo con lo que yo trabajo todos los días, pero me gustaría poder ampliar eso, sobre todo por mi trabajo, para poder hacer resoluciones mejor fundadas y poder abarcar todos los vértices de esta problemática. Perfecto, muchísimas gracias, Candela. Amparos de salud, entonces, es el tema que estás trabajando ahora. Bueno, seguimos. Veo acá a Marimar. ¿Tú estás del equipo del diplomado o estás de alumna? No, yo estoy de alumna también. Adelante, Marimar, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maribar Tejeda, soy de México, acá del centro del país, y trabajo en el TUFCH, bueno, así le decimos, es una universidad que de hecho pertenece a las universidades de Auskal, y me encuentro en este momento en la dirección del medio universitario, que es donde se concentra todo lo de formación integral e incidencia en la universidad. Entonces, pues estoy dirigiendo ahorita esta parte, que entiendo que en alguna de las otras universidades de Australia le llaman vicerrectorías. Y bueno, obviamente para poder dirigir, ¿no? Y acompañar al equipo, pues también me corresponde seguirme formando, ¿no? Y tocamos, pues acá tenemos centros de derechos humanos, programas de educación para la paz de género y acompañamos también a muchas madres buscadoras, como que es el enfoque de derechos humanos que más hemos trabajado. Entonces, pues eso, con la intención de aprender para seguir sumando a lo que se hace y bueno, también porque es un interés personal. Así que mucho gusto a todas, todos hoy. Aquí estamos. Muchísimas gracias y bienvenida. Bien, veo acá también a Cintia Cifuentes. Adelante, Cintia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Cifuentes, soy de Chile, vivo al norte de Chile, en Antofagasta. Soy psicóloga y trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno. Mi cargo específicamente analiza necesidades de protección de los usuarios que llegan al sistema. Como no soy abogada, me interesó mucho este diplomado para poder ampliar mi mirada jurídica de los casos que atendemos y poder dar una mejor atención. Eso sería, gracias. Gracias, Cintia. Muy amable por tu presentación. Sin duda que con este diplomado vas a poder ampliar esa mirada jurídica. Veo que también hay caballeros acá presentes. Son minoría, pero también los hay. Vamos a dar la palabra a Eric García para que se presente. Adelante, Eric. Hola a todos y todas, mucho gusto. Eric García de México
Yo trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones. Somos una agencia de Naciones Unidas que brinda apoyo a personas migrantes. Y mi interés de participar en este diplomado, yo no soy abogado, pero me toca digo, brindar apoyo directo a población, ¿no? Y desafortunadamente, digo, sabemos que personas migrantes enfrentan muchos retos en su travesía hacia Estados Unidos, ¿no? Y nos ha tocado, digo, tener contacto, ¿no? Con personas víctimas de secuestro, de trata, explotación laboral, ¿no? Y sí, una infinidad de retos, ¿no? Que enfrenta esta población. Y estoy aquí para, pues, prepararme, ¿no? Y poder servir mejor a la población, ¿no? Que atiendo. Y Gracias. nada, emocionado. Gracias. Muchas gracias, Eric. Solo acláranos cuál es tu formación de base, cuál es, ya que no eres abogado. Claro, estudié estudios internacionales y economía. Ok, ok, perfecto. Esto de la formación de base me interesa mucho, sobre todo para morigerar mi lenguaje jurídico, que a veces puede ser odioso, ¿no? Para las personas que no son abogados. Em, Vamos a dar la palabra a Héctor, Héctor Conde. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Héctor, te oímos. Eh, pues sí, mi nombre es Héctor Conde y yo estoy en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, aquí en el Estado de México, en México, y que es una universidad jesuita, eh, pues yo estoy a cargo de el área de reflexión universitaria, que es todo esto de materias que son de humanidades y de reflexión para todas las carreras que tenemos aquí. Y pues ya, básicamente es eso. Gracias, Héctor, por tu presentación. Seguimos. Sharon Cos González tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sharon Cos, yo soy de Chile, del norte de Chile, de Iquique. Soy abogada, trabajo en el Poder Judicial de acá de Chile, específicamente en la Corte de Apelaciones de Iquique, y particularmente me dedico en el trabajo a la tramitación de recursos o de causas, y particularmente en lo que dice relación con el diplomado, recursos de protección y de amparo. Eso básicamente. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, me parece que ya todo el mundo, todos los que estamos acá presentes, hemos tenido la oportunidad de presentarnos. Si falta alguien, por favor, alce la mano, pero creo que ya le he dado la palabra a todos. Vamos a comenzar entonces. Ya tengo clara la formación profesional de ustedes y sobre todo las realidades geográficas, ¿no? Veo que hay bastantes colegas de México, veo que hay una proporción menor, pero también importante de colegas de Chile, está la colega de Argentina, la colega de Guatemala, ¿no? Eh, pues miren, comencemos. Este tema del acceso a la justicia, si lo vemos solo en una definición, puede ser algo relativamente simple. Sin embargo, no lo es. Y no lo es por lo siguiente. Me voy a ir un poco atrás. La razón de ser del derecho es regular los conflictos que puedan existir entre los seres humanos de una manera razonable, con lógica jurídica, pero sobre todo que puedan dirimirse los conflictos en paz. A partir de esa idea, que no es una idea única, sino que es una construcción evolutiva de la ciencia jurídica, eh, a partir de esa construcción evolutiva de la idea, se han cimentado a lo largo de los años tribunales y órganos de acceso a la justicia. Es decir, y aquí voy ya con la definición, órganos a través de los cuales nosotros, los justiciables, podemos dirigir peticiones eh, para el amparo de nuestros derechos. La concepción actual del concepto de derechos humanos implica
que todos los seres humanos nacemos con derechos fundamentales. Las características que ustedes ya conocen de la universalidad, la interdependencia de los derechos fundamentales, entre otras. Entonces, nacemos con esos derechos, no son unos derechos otorgados por terceros, pero esos derechos con los cuales nacemos solamente pueden ser vulnerados por un órgano o por una entelequia, una entidad. ¿Y cuál es esa entidad? El Estado. La teoría de la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos actualmente recae en que el Estado es el que tiene las obligaciones generales de respeto y de garantía sobre derechos fundamentales. Y esas obligaciones generales implican que el Estado tiene obligaciones de hacer o de garantizar derechos humanos, derechos fundamentales y obligaciones de no hacer, que implican la restricción de emitir conductas violatorias a derechos fundamentales. En el marco de la obligación de garantía, nosotros podemos encajar la creación de los sistemas de justicia en términos generales, nuevamente. Y los sistemas de justicia, la primera idea que podemos tener es que suelen estar conformados por tribunales. Podemos tener una corte constitucional como máximo intérprete de la constitución de un país o una sala constitucional de un tribunal de alta jerarquía en determinado país, pero siempre vamos a tener a cortes, a tribunales, como personificaciones del poder público a través de las cuales nosotros como justiciables podemos dirigir peticiones condicionadas de la siguiente manera, en condiciones de igualdad ante la ley, hablaré de eso más adelante, pero podemos dirigir esas peticiones para que el Estado ampare nuestros derechos, a través de la emisión, por ejemplo, de una sentencia. Esa es la concepción más tradicional y más natural que podemos tener al hablar de la definición de acceso a la justicia. Sin embargo, el sistema de justicia es mucho más amplio que solamente tribunales. Acá ustedes me han comentado que hay varias personas que trabajan en los poderes judiciales de sus países. Sin embargo, la posibilidad de acceder a la justicia, a sabiendas que el sistema de justicia eh, es una manifestación de la garantía de derechos fundamentales y que esa manifestación o esa garantía de derechos fundamentales es emitida exclusivamente por el Estado, porque es su obligación emitir esa garantía. Nosotros nos vamos a encontrar que no solamente hay organismos de corte judicial en los cuales nosotros podemos dirigir peticiones. En los países en los que ustedes se encuentran, México, Guatemala, Argentina, Chile, existen también organismos administrativos a través de los cuales se pueden dirigir peticiones. Por ejemplo, en México, Eric García, que trabaja en la Organización Internacional para las Migraciones. Sé que trabajas en OIM, no trabajas en ACNUR, en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, una persona que ha huido por el temor fundado de que su integridad física se encuentre en riesgo en determinado estado y en consecuencia se traslada a otro estado, es una persona que encaja en la definición de refugio y podemos estar en presencia de una persona refugiada. Usualmente, ¿quién otorga el calificativo de refugiado a una persona desde el punto de vista formal? Ese calificativo lo suele otorgar un órgano administrativo. En Venezuela, del país en el que yo ejerzo el derecho, ese organismo es la CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados. Imagino que en México debe haber también un organismo administrativo dependiente seguramente del Poder Ejecutivo, me corregirán los colegas mexicanos acá, a través del cual una persona refugiada pueda hacer su solicitud de protección internacional de parte del Estado mexicano.
Lo mismo ocurrirá en Chile, lo mismo ocurre en Colombia, lo mismo ocurre seguramente en Panamá, por poner esos ejemplos. Entonces, vean ustedes cómo un migrante, un extranjero, solicita el amparo de sus derechos de acuerdo al derecho internacional de los refugiados en un órgano administrativo. Los órganos administrativos también son órganos de acceso a la justicia. Les pongo otro ejemplo de un órgano administrativo. En la mayoría de nuestros países hay oficinas de identificación. Y fíjense ustedes qué importante es la identificación para poder acceder a derechos. Si nace un niño o una niña y no tiene una identificación, posiblemente no sea admitido en una escuela pública o en una escuela privada para iniciar estudios. Allí pudiésemos, si no podemos acceder al derecho a la identificación, potencialmente por la interdependencia de los derechos fundamentales, en el caso de ese niño o esa niña del que les estoy hablando que no está identificado, puede que no tenga tampoco acceso al derecho a la educación y puede que no tenga acceso tampoco al derecho a la salud, porque no le atiendan en una entidad pública o en una entidad privada de salud. Eh, entonces vean ustedes cómo los órganos administrativos también se terminan convirtiendo en órganos o mecanismos de acceso a la justicia. Cuando acudimos a los tribunales es porque ha ocurrido un hecho eh, que violenta mis derechos o que potencialmente puede violentar mis derechos y yo solicito la protección reforzada a través de un pronunciamiento judicial. Sin embargo, sin tener que llegar a ese punto, trámites de la vida diaria, comportamientos de la vida diaria pueden implicar falta de acceso a la justicia o una transgresión a la obligación general de garantía de derechos humanos en su dimensión de la falta de acceso a la justicia. Entonces, lo primero que quiero poner de presente en cuanto al concepto de acceso a la justicia es que es un mito que solamente trabajamos con el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a las garantías judiciales o todos los derechos que tengan que ver con el acceso a la justicia, solo los podemos trabajar en sede judicial. No, realmente los podemos trabajar también en sede administrativa con simples trámites, simples trámites. Entonces, eso es algo, es el primer elemento que quiero colocar de presente en la presentación de esta tarde. Luego, el acceso a la justicia, se supone que ¿quiénes son los que podemos dirigir peticiones ante órganos administrativos o judiciales? Las personas. El derecho y los cuerpos de derecho de sus respectivos países les facultan para dirigir peticiones ante órganos del Estado. Peticiones de información en el marco de su derecho a la libertad de expresión, petición de un pasaporte en el marco del acceso al derecho a la identificación, eh, peticiones de emisión de una titulación por parte de una universidad en la cual aún usted, habiendo cumplido la carga académica, por alguna razón, esa universidad no emite esa titulación. Peticiones mucho más, no mucho más trascendentales, pero que parecieran ser más trascendentales, como puede ser, por ejemplo, la agresión que sufre una mujer de parte de un acosador que es denunciada ante un órgano de policía para que se impongan unas medidas de protección. O el caso de la desaparición forzada, la solicitud que se le hace al Estado para que las personas, para que ocurra una búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas de manera forzada, bien sea por la actuación de agentes estatales o por la actuación de terceros con aquiescencia del Estado o
sin aquiescencia del Estado. Entonces, vean ustedes cómo podemos dirigir múltiples peticiones al Estado, nosotros, las personas, en el amparo de nuestro derecho de acceso a la justicia. Ahora, ese acceso a la justicia, ¿en qué términos debe ocurrir? Para seguir desgranando un poco la definición. Bueno, el acceso a la justicia debe ocurrir en términos de igualdad ante la ley, sin discriminación, por motivos de raza, por motivos de sexo, de orientación sexual, de creencias políticas, etc. La verdad es que los países que se encuentran representados en esta reunión que estamos teniendo el día de hoy tienen distintas patologías en cuanto al acceso a la justicia. Trataremos de abordarlas todas en esta sesión, pero también van a tener el video de la sesión número 1 y todo el material que se encuentra colgado en el aula virtual para poder revisar este tema de las patologías. Entonces, volviendo a la definición, el acceso a la justicia tiene que ser en unos términos de igualdad ante la ley. Pero cuando hablamos de igualdad ante la ley, a qué creen ustedes que me estoy refiriendo? Y aquí abro el derecho de palabra y me gustaría recoger unas 3 o 4 intervenciones. ¿Qué entienden ustedes por igualdad ante la ley? La palabra es de ustedes. Que ninguna persona puede tener más derechos que la otra solo por el simple hecho de ser hombre o mujer o de algún tipo de aspecto como raza, y bueno, todos los aspectos que acaba de describir. Ok, que ninguna persona puede tener más derechos que la otra. Perfecto. Esa aproximación me parece válida. ¿Alguien tiene alguna otra aproximación o puede incorporar algo adicional? Adelante, Marimar. Sí, o sea, entiendo que también es ponerlas en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si se trata de comunidades indígenas, ¿no? Que el acceso pueda ser también en el idioma que hable, ¿no? Si se trata de alguna persona con alguna discapacidad visual o auditiva, por ejemplo, o sea, que en ese momento tenga igualdad de condiciones para conocer los procesos, llevarlos a cabo, poder dar solución, como todo en todo ese proceso también. Excelente, excelente. Entonces aquí se coloca un elemento adicional, ¿no? Y lo que tú estás delatando, Marimar, no es más que la existencia de desigualdades naturales que tenemos nosotros como seres humanos, las cuales el derecho, de buena o de mala manera, procura equiparar. Entonces, la igualdad ante la ley es muy distinta a la igualdad en sentido lato o sin adjetivo calificativo. Si nosotros abriésemos todas las cámaras en este momento, nosotros, los que estamos acá reunidos, somos personas. Eso nos coloca en un plano de igualdad. Em, Somos americanos. Eso nos coloca también en un plano de igualdad. Pero cuando nos vemos a la cara, la verdad es que todos somos totalmente distintos. Comenzando por la huella digital. Todas nuestras huellas digitales son distintas. Entonces, hay una multiplicidad de distinciones que tienen los seres humanos que dan pie a diferenciar entre la igualdad en sentido lato y la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley implica, y no quiero sonar repetitivo, pero implica que todos, frente a la ley, seremos medidos con la misma vara. El tema es que como no somos iguales entre nosotros, esa vara con la que nos mide la ley es una vara que nos puede permitir el acceso a derechos, pero realmente tiene que achicarse en algunas oportunidades o alargarse en otras oportunidades. Porque el acceso a un tribunal federal de parte de una persona con discapacidad motora es distinto a una persona que no tiene la discapacidad motora. Entonces, allí podemos encontrar cómo
para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un tribunal, debe haber alguna rampa de acceso, debe haber algún ascensor. La legislación procura equilibrar esas desigualdades materiales y volverlas y colocar a las personas en un plano de igualdad. Sobre desigualdades materiales pudiésemos hablar muchísimo. Se me acaba de ocurrir esta de las personas con discapacidad motora. Eh, Sin embargo, otro asunto que yo creo que nos coloca en un plano de desigualdad es, bueno, los recursos económicos, ¿no? La pobreza y el acceso a recursos económicos nos puede colocar en planos de desigualdad. ¿Por qué? Por acciones o por omisiones estatales, pero nos puede colocar en planos de desigualdad. Les voy a plantear un caso hipotético. Supongamos que en alguna comunidad deprimida de sus países tenemos a una mujer joven de 17 años, la cual ha quedado embarazada. Pongamos un poco más arriba la edad. Pongamos a una mujer de 21 años que está en su cuarto embarazo. ¿Ok? Es una mujer que vive en un ambiente económico totalmente deprimido, no tiene con qué alimentar ni dar los cuidados menores o el menor confort a los 3 hijos que ya han nacido y va a dar a luz al cuarto hijo. Se atiende en una entidad pública de salud. En esa entidad pública de salud, efectivamente, le dan, realizan una cesárea o el parto natural para dar a luz al bebé que viene en camino. Sin embargo, en el procedimiento, pongamos que es una cesárea, en el procedimiento ocurre una esterilización forzada, sin consentimiento de la madre que ha dado a luz, ¿no? Eso es una violación de derechos humanos. Esto que les estoy planteando no son casos, es un caso hipotético, pero basado en la vida real y en la vida real de muchos de nuestros países en América Latina. Esto específicamente ocurrió en Bolivia, es el caso IBE contra Bolivia, pero esto ocurre en Venezuela, donde yo vivo. Estoy seguro que debe ocurrir en México, estoy seguro que debe ocurrir en Colombia y en otros países de nuestras latitudes. Vean ustedes cómo una desigualdad económica colocó a esta mujer en, en un formato de atención de su derecho a la salud que implicó una decisión unilateral del Estado en coartar la posibilidad de que se siguiese reproduciendo. Además de violar derechos reproductivos, vemos cómo las desigualdades materiales, en algunos casos específicos, pueden implicar vulnerabilidades adicionales para personas. En este caso, una mujer de bajos recursos atendida en un centro público de salud tenía unas vulnerabilidades adicionales por estas desigualdades estructurales o materiales. La legislación lo que procura es equilibrar de una u otra manera estas desigualdades. Por eso, cuando se habla de acceso al derecho a la salud, implica que debe haber una debida prestación del derecho a la salud que no contemple vulneraciones de otros derechos humanos, en este caso los derechos reproductivos de esta señora. Ahí tiene un caso que es un poco agarrado de los cabellos para explicar este tema de la igualdad, pero que puede funcionar. Hablamos de la persona con discapacidad, hemos hablado de esta otra persona. Ahora, pensemos también en grupos vulnerables, en sentido amplio, o en agrupaciones que necesitan una mayor protección. Y yo le estoy hablando ahorita de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, el acceso a la justicia de un pueblo y de una comunidad indígena
que no que vive en un territorio occidentalizado. Sin embargo, la cosmovisión y la visión de esta persona que pertenece a una comunidad indígena es totalmente distinta a lo que acá en Venezuela llamamos la visión criolla de la sociedad, ¿no? En donde hay un sentido de pertenencia de las comunidades indígenas sobre los territorios ancestrales, sobre sus propios procesos de justicia, sobre el idioma en el que se comunican, ¿no? Ahí se plantea una disyuntiva muy interesante para los sistemas de justicia sobre cómo a estas poblaciones que pueden ser minoría, y seguramente son minoría en algunos países, eh, tienen una visión del mundo totalmente distinta a la de la sociedad que en teoría se siente representada en la constitución que gobierna el orden político de ese país. Aquí se plantean unas desigualdades para los pueblos y comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia. Entonces, les puedo citar casos locales, ¿no? Casos en Venezuela. Hay una etnia indígena llamada Wotunja, o le llaman los Piaroas, situada en el sur de Venezuela, en el estado de Amazonas. La etnia Wotunja, si quisiera dirigir una petición de amparo de sus derechos, pudiese hacerlo en los tribunales de la circunscripción judicial del propio estado de Amazonas. Sin embargo, hay temas de competencia puntual que implican que tengan que trasladarse hasta el Tribunal Supremo de Justicia para poder dirigir esas peticiones. Peticiones que, y estamos hablando de miles de kilómetros de distancia, estamos hablando de diferencias diametrales en el entendimiento de la posición de una población indígena, por ejemplo, en el reclamo del acceso al territorio. ¿Cómo pueden ser equiparadas esas desigualdades estructurales? Bueno, fortaleciendo los sistemas de justicia indígena. En Venezuela esto ha ocurrido, ha tenido luces y sombras. Eh, Creo que ha tenido muchas más sombras en la aplicación en relación a la luz que aparenta tener la propia Constitución. Sin embargo, es un mecanismo para facilitar la resolución de conflictos de poblaciones indígenas que se encuentran en un plano de desigualdad respecto de poblaciones no indígenas también incorporadas en el territorio de un determinado país. Con esos tres ejemplos, lo que les quiero plantear es que el derecho debe hacer algunos ajustes, como nos mencionaba Marimar en su intervención, algunos ajustes para poner en un plano de igualdad real, de acceso a la justicia e igualdad ante la ley ante a personas que realmente no son iguales y que no tienen las mismas posibilidades. Entonces, ese es el segundo punto que a mí me parece muy importante colocar acá de relieve en cuanto a la definición de acceso a la justicia. Bien, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna intervención que deseen realizar? Vale. Yo Bien, quisiera, ahora sí. yo quisiera hacer una consulta. Eh, en muchos de estos temas hay que esperar que la legislación crea los mecanismos para igualar o pudieran surgir. Estoy pensando necesariamente no en los órganos administrativos, sino que en los judiciales. Ok. Eh, entonces, en los tribunales. Entonces, si no se ha creado quizás una ley específica, pudieran ellos, por medio de la aplicación del derecho internacional, eh, poder tratar de salvar estas barreras, o hay que esperar Sin, una no, legislación concreta. sin duda que puede haber una intervención anticipada.
Y además, esa pregunta me permite hablar en dos planos, ¿no? Un plano jurídico y un plano no jurídico. Vamos primero con el plano jurídico. Evidentemente que puede haber una intervención anticipada. No necesariamente debe esperarse a la promulgación de una ley formal de parte del Poder Legislativo. Para eso existen intervenciones específicas, algunas en mi opinión patológicas y otras no tanto, de parte de altas cortes en nuestra región. Entonces, tribunales constitucionales, salas constitucionales, pueden trabajar sobre los mecanismos de control difuso y control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. Es decir, pueden hacer interpretaciones constitucionales de derechos que permitan modificar esas realidades fácticas y facilitar el acceso a la justicia. Y hablo del acceso a la justicia porque es el tema que nos ocupa en esta sesión, y facilitar vías más rápidas de acceso a la justicia. Mencioné que en algunos países esto es patológico porque cuando hay una excesiva intervención de las cortes constitucionales, pueden darse inconvenientes, como por ejemplo que las cortes incluso actúen como un legislador positivo y suplan o usurpen funciones del poder legislativo. Esto a largo plazo puede terminar siendo nocivo para la sociedad, porque recordemos que bajo la lógica de equilibrio de poderes que nosotros entendemos, de los poderes clásicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en los poderes públicos del Estado, bajo la lógica de ese equilibrio de poderes, cada uno de esos poderes tiene funciones muy bien delimitadas. Y hay un equilibrio, debería haber un equilibrio entre esas tres patas fundamentales. Cuando hay una de esas patas, uno de esos poderes que se impone con muchísima más fuerza, puede generar efectos colaterales dañinos a la sociedad. Por ejemplo, imagínense un tribunal una sala constitucional o un tribunal constitucional que empiece a emitir de manera prolija sentencias de interpretación de la Constitución, de aplicación inmediata, que usurpan funciones del poder legislativo. La verdad es que en la mayoría de nuestros países, los jueces no son elegidos a través del sufragio, no son elegidos a través de una votación popular. En cambio, el órgano de mayor legitimidad política suele ser el Parlamento, porque está representando a la geografía y a los distintos votantes del país. Entonces allí se pueden crear crisis de legitimidad en cuanto a asuntos y crisis políticas que pueden de alguna manera dar coletazos de huracán a la estabilidad política de un país, en términos generales o en términos particulares, algunos grupos. Entonces, esa es la dimensión jurídica de mi respuesta al comentario o a la pregunta que hizo Pamela. Ahora, la dimensión no jurídica es la siguiente. Fíjense, creo que acá la mayoría son abogados, pero también tenemos economistas, relacionistas internacionales y psicólogos. Fíjense algo en lo que yo creo. Pueden compartirlo o no. Los hechos suelen imponerse al derecho. El derecho suele estar detrás de los hechos. Siempre. Es lo normal. El derecho actúa ex post, usualmente. También puede actuar de manera preventiva cuando hay un cuerpo legislativo muy visionario, que genera a través de la planificación legislativa instrumentos legales que pueden anticipar conflictos y pueden abordarse. Pero la verdad es que si existe el conflicto y no puede ser solucionado entre las partes, puede suceder la intervención del tribunal con posterioridad. Por aquí vi un comentario que también hay un filósofo, perdón que no había hecho la mención de tu disciplina. Pero yo cuando planteo que los hechos se imponen al derecho, es porque el derecho, cuando se crea, bien sea desde un punto de vista legislativo o bien sea a través de la interpretación jurisprudencial
que se hace de las disposiciones y normas jurídicas se realiza es porque hay unos hechos que generan la necesidad de esos pronunciamientos. En sede legislativa, en sede judicial o incluso en sede administrativa a través del Poder Ejecutivo. Hay unos hechos que están ocurriendo que requieren un abordaje. Eh, entonces, en muchas oportunidades, lo que va a ocurrir, y aquí hay otros actores en la sociedad distintos al Estado, es que personas como ustedes, sé que algunos son funcionarios públicos, pero personas como ustedes estén fuera del funcionariado público puedan pujar a través a través de los distintos mecanismos de presión social personificados en el derecho o no personificados en el derecho, pero puedan pujar para que ocurran cambios dentro de su sociedad o cambios para facilitar el acceso a la justicia, que es el tema que nos ocupa. Entonces, para concluir esta respuesta, sí pueden anticiparse los cambios, bien sea en esta dimensión jurídica o en esta dimensión no jurídica que les planteo, en la que yo creo profundamente, y es que los hechos suelen imponerse al derecho en todo momento. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Ok. Yo ahora quisiese hacer una pequeña dinámica antes de abordar la siguiente parte de la sesión. A mí me gustaría que muy brevemente, cuando les digo muy brevemente, quizás no todos, pero al menos unas 5 o 6 personas, me digan cuál es o nos digan cuál es el principal problema de acceso a la justicia que ustedes detectan en sus países. Un solo problema. Les pido que compartan para abordar el tema de las patologías. ¿Cuál es el problema que ustedes detectan en sus países para poder acceder a la justicia? ¿Quién se anima? Victoria, adelante Victoria. Hola, no sé si me escuchan bien. Mucho mejor, ahora sí. Perfecto, súper. En mi país, yo considero que, bueno, Guatemala es un país que está en Centroamérica y es un país multicultural y plurilingüe. Eso significa que, pues, dentro del país tenemos muchísimas culturas, algunas de ellas, e idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, el MAM, Pocomam, Quiché, que son, pues, de comunidades indígenas, además del español, que es, digamos, el idioma oficial, por así decirlo, ¿no? Yo considero que el principal problema relacionado al acceso a la justicia es que gran parte de la población guatemalteca no habla el idioma español, sino que hablan únicamente pues el idioma maya, el mam, el pocomam, o según la región en la que pues hayan nacido y la cultura en la que pues hayan nacido y se hayan desarrollado. Ahora bien, con el tema del acceso a la justicia, hay muchas cosas que no se llevan a través de un proceso de justicia indígena, sino que se llevan a través de los tribunales de justicia ordinarios. Y el problema es que no todos los jueces ni todos los actores involucrados dentro de pues el proceso de la justicia, dependiendo de cada una de las ramas, ¿verdad? Penal, civil, mercantil, etcétera, no todos saben hablar pues idiomas indígenas más allá de pues el idioma español. Para esto, en la ley se supone que estas personas pueden acceder a intérpretes ahora y traductores. El problema con este tema de los traductores es que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala tiene un listado específico, pero muchas veces no se dan abasto porque son muy pocas las personas que conozcan la terminología jurídica, por así decirlo, y puedan trasladarlo en otros idiomas. Entonces yo considero que, uno, la falta de acceso de traductores y número dos, que muchas veces en Guatemala lastimosamente las audiencias se suspenden, ya sea o porque hay mucha carga o porque hay retrasos o por motivos propios pues de las cortes y estas personas que viajan del interior pues horas, ¿verdad? Y que no tienen tal vez muchas veces las capacidades económicas de ir y venir de manera fácil o porque no tienen carro o por algún otro motivo, pues les cuesta este tema de acceder a la justicia, no solo porque no se habla el idioma que ellos hablan y no tienen un entendimiento de lo que está sucediendo,
no se cuenta con suficientes traductores y además se suspenden las audiencias. Entonces habría que coordinar que esta persona regrese y vive lejos, tiene que trabajar, tiene gente a su cargo, ¿no? Y además de eso, hay que coordinar que el intérprete, que es escaso, también llegue. Entonces creo que es un ciclo en donde el acceso a la justicia se ve pues realmente afectado. Gracias por la intervención, Victoria, y además que vas muy conectada con el tema que íbamos hablando de pueblos y comunidades indígenas. Lluvia Leal tiene la palabra. En México lo que he podido detectar a lo largo de las cosas que he hecho y a lo largo de hablar con muchas personas que han pasado con varios procesos para acceder a la justicia, uno de ellos es en México la clara corrupción que existe en el sistema, debido a que en México se juzga, es muy notorio cómo se juzga a una mujer, a un hombre ante la ley, no hay como esa igualdad. Los derechos que también se dan, digamos, en prisión son muy diferentes. Las cárceles de hombres o las prisiones gozan de mayores privilegios que el de las mujeres, que pues obviamente es por corrupción, porque no hay forma de meter ciertas cosas a las prisiones, sino es por la corrupción de la policía. Otro es en cuestión de educación. La educación nos llega a México de manera igualitaria. Entonces hay personas que no tienen tampoco el conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que ellos pueden exigir. Y entonces tienes a padres, madres, mujeres que no saben lo que pueden denunciar, qué vías la ley les puede dar para ellos mismos protegerse. Y tampoco se hace fácil cuando en México, obviamente, mientras más dinero tengas, más te puedes salir con la tuya. Y eso caemos en un tema también de clasismo que hay en México muy presente y de racismo, en el cual en México es muy notorio que mientras puedas pagar el soborno, no se te va a juzgar de la misma manera, no se te va a veces a procesar de la misma manera. En caso muy, no personal, pero que lo he visto en mi universidad, personas que pues tienen lazos con ciertas ramas del derecho a la justicia, fiscalías, acá lo que se llaman judiciales y demás, obviamente no le tienen el mismo, no miedo a la ley, pero no tienen el mismo, como la misma presencia de que les va a pasar algo si cometen un delito. Entonces, realmente en México es como una suma tanto de la corrupción como del clasismo y el racismo, que son como cosas más culturales que se llegan a arraigar en México y en la población. Y también de que el mismo sistema, justamente lo que compartía Victoria, en México también hay muchísimas poblaciones indígenas que la educación se da solamente en español y a veces no se traduce a lo mismo en sus propias lenguas, en náhuatl, en quechua, en totonaco, mixtecos. Hay muchas lenguas que totalmente se olvidan cuando se da educación y solamente se simplifica español. Y ahí caemos en una falta de conocimiento de tus derechos propios como individuo y como ciudadano. Gracias, Lluvia, por poner de relieve el tema de la corrupción, que es algo que tenía aquí preparado en mis notas. Vamos a dar la palabra a Candela. Adelante, Candela. Perdón, estoy medio enferma yo. Bueno, yo creo que acá en Argentina lo que yo puedo observar es que la duración de los procesos por ahí se prolonga demasiado, entonces eso provoca que sea un trámite muy burocrático. em, los derechos durante todo ese proceso por ahí se continúan vulnerando, y genera que las personas no vean en la justicia una salida o una solución a su problema. Y de la mano de lo que dice la compañera Lluvia, también yo veo que hay cierto descreimiento hacia el sistema de administración de justicia acá en el país. O sea, perdón que mi gato está llorando. Las personas por ahí no, por temas de corrupción, por prejuicios, por ahí por prejuicios fundamentados también, no creen en el sistema de administración de justicia y no creen que sea justo realmente. Entonces eso genera
que no se acceda a la justicia y se impide, se vulnera ese derecho de esa forma. Gracias Candela por este planteamiento. El tema del retardo procesal también es algo que yo tengo por acá anotado y me alegra que vayan saliendo estos temas. Miriam Palacios tiene la palabra. Bueno, yo en lo particular hice una anotación y en este caso, por ejemplo, aún accediendo las personas, por ejemplo, en la práctica a los sistemas judiciales, que en este caso ya habiendo un juicio, considero que existe violencia estructural dentro de la intervención de la autoridad por una falta de asimilación de las necesidades y demandas que tienen las personas al momento de solicitar el derecho. Es decir, la falta de aplicación de los principios y del control difuso. Es decir, hay una forma mecánica de aplicación del derecho que no se fundamenta en la solución del conflicto, sino que simplemente en una determinación de una sentencia, pero sin abarcar realmente cuáles son todos los detalles que generen en esta circunstancia. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, un divorcio incausado, que a nosotros aquí le llamamos divorcio incausado o sin causa. Generalmente se tendría que abordar, por ejemplo, el tema de no sé, la liquidación de la sociedad conyugal, ¿no? Y ya no tendríamos que solicitar que, por ejemplo, la mujer, que en la mayoría de los casos es quien sale, en este caso, por temas de equidad de género y por toda la situación cultural, de que la mujer pues se dedica a la mayor parte de las actividades del hogar, de quien se dedica a la crianza y todo lo que tenga que ver con el nuevo concepto de pensión compensatoria, no se aborda. Entonces, en este caso quedan desprotegidas estas partes de la naturaleza jurídica esencial de lo que deviene precisamente lo que es el control difuso, ¿no? El real manejo de toda esta aplicación internacional en la falta de proactividad de los juzgadores. Entonces, en esta parte yo he abordado principalmente que la progresividad debe de ser uno de los puntos reales de aplicación para el beneficio de todas las personas, ¿no? La progresividad debe ser el principio primordial en el acceso a la justicia en cualquiera de o en cualquier tipo de derecho, porque al final, ya sea a través de políticas públicas, ya sea a través no sé, de reglamentos, de mecanismos de solución de conflictos alternos, por ejemplo, o de cualquier variación, en realidad debe debe del juzgador ser empático en las necesidades de las cuales se tiene que dar una solución tanto efectiva como con un efecto hacia la sociedad, que en este caso debe de ser trascendente. Por ejemplo, la mujer, que en este caso ya no es necesario que pugne por su derecho a una pensión compensatoria, a una liquidación por el hecho de haber desconocido de ese tema, pues quede totalmente desprotegida, ¿no? Y que en este caso, aun cuando lo pueda saber después a través de si es que tiene posibilidad económica para poder acceder a un abogado, ya sea un defensor o un abogado, sea realmente defendida en base a las necesidades que ella tiene. Entonces, yo considero que el impacto también debe de ser en ese enfoque, que el juzgador, al momento de determinar las resoluciones, pues vean cuáles son las disparidades que existen generalmente a través de los hechos y que en este caso pues sea efectiva y atravesando todo este devenir pues puede hacer un trabajo de fundamentación y de motivación para establecer y esclarecer esta situación de desventaja social. Y en esa parte pues considero que obviamente lo que para mí es un punto medular es la violencia estructural, que en este caso pues se maneja también, no solamente manejar a los justiciables como números, sino que debe de ser una parte más aplicada eficazmente para solucionar un conflicto. También se le puede decir, por ejemplo, en tema de niños y adolescentes, cuando se tratan las relaciones de cuestiones familiares, pues normalmente lo que se supondría que debería de ser los protocolos o la formación del protocolo
sería la intervención del psicólogo como un punto primordial para conocer realmente las necesidades del menor, pero hay una violencia estructural, porque en este caso, pues el menor no tiene la manera de cómo defenderse, se defiende a través de los padres. Los padres a su vez, pues se defienden de sus propios intereses, pero como tal, el juzgador pues no ve más allá de lo que es el rasgo de, pues a quién le damos la custodia, a quién le damos el derecho a convivencias, a quién le restringimos o no le damos el porcentaje de alimentos. O sea, hay una situación que al menos para mí sí es trascendental y en este caso yo lo enfoco de esta manera. Gracias, Miriam, por tu intervención. Este tema de la violencia estructural entiendo que es el punto fundamental que has colocado sobre la mesa. Eric, tienes la palabra. Contigo cerramos esta ronda de intervenciones y seguimos. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, hablando específicamente de mi contexto laboral, creo que uno de los retos es el miedo a represalias, sobre todo en temas que caen en derecho penal, ¿no? Muchas personas tienen miedo a denunciar ahora sí que los altos niveles, ¿no? Ahora sí, de actividad del crimen organizado, ¿no? O sea, no quiero poner una denuncia porque no quiero poner mi vida en riesgo, ¿no? O mi integridad en riesgo. Sí, digo, no hay tal vez un buen programa, ¿no? De testigo protegido, etcétera, pero sí, creo que también es un reto, ¿no? Para poder, digo, poner una demanda. Y también como la falta de confianza, ¿no? En el sistema, porque muchas veces pues nos hemos dado cuenta, ¿no? De que el crimen, claro, ¿no? El crimen organizado, perdón, digo, ya está involucrado, ¿no? En los sistemas de justicia y también eso, pues, digo, genera miedo, ¿no? Con la población. Cambio. Ok, gracias, Eric, por la presentación. Fíjense, yo los temas que recogí que ustedes han planteado es, eh, bueno, en el caso de Guatemala, con los pueblos y comunidades indígenas, falta de acceso a traductores, lo que genera barreras para poder procurar este acceso a la justicia. El tema de la corrupción, lo mencionaron también, el retardo procesal o el desencantamiento en los sistemas judiciales, la violencia estructural y el miedo a las represalias que va bastante ligado a la falta de confianza o el desencantamiento en los sistemas de acceso a la justicia. Fíjense, la verdad es que en cada uno de sus países eh, tienen realidades distintas. Comenzando porque los países son distintos, las nacionalidades son distintas, los procesos antropológicos pueden ser ligeramente distintos también, pero evidentemente que hay vasos comunicantes, ¿no? Hay cosas que creo que nos pueden llegar a hacer clic a todos en determinado momento. Entonces yo quería hablarles de 4 patologías o 4 barreras de acceso a la justicia que ustedes ya muy bien han descrito, la mayoría de ellas, 2 muy comunes y 2 ligeramente atípicas en nuestra región. Una, muy común, el retardo procesal, ¿no? ¿Qué tardía es la visión o el poder acceder a resoluciones judiciales o administrativas? ¿Cuánto tiempo dura el trámite de petición que yo inicio? Eh, las respuestas en sus países las tienen ustedes. Yo les puedo dar una mirada del sistema interamericano de derechos humanos y hay casos de peticiones individuales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tardan más de 10 años en resolverse. Han habido casos. Eso es retardo procesal, de alguna manera. Yo les puedo citar un caso de una jueza venezolana llamada María Cristina Reverón, que obtuvo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y murió
años después de la sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado venezolano nunca la ejecutó. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Y el caso, y el litigio de su caso duró unos 10 años también en todo el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, el retardo procesal termina siendo un asunto común, muy clásico de nuestros sistemas de justicia. Los procesos judiciales, sobre todo, que requieren de un reposo y de que los jueces sopesen sus decisiones, que se presenten pruebas, que se presenten alegatos, que puedan ocurrir recursos, eh, plantean unos tiempos de duración. Cuando a eso usted le suma quizás la falta de conocimiento de cómo manejarse dentro del sistema de justicia, o la negligencia de algunas partes en en la tramitación de sus procedimientos porque no lo impulsan, eso le puede poner más años al retardo procesal. Pero en sus países y en el mío y en el sistema interamericano de derechos humanos que nos es común a todos nosotros, el retardo procesal existe. Eh, y es un asunto de honda preocupación y que requiere de políticas públicas de corte administrativo en los propios poderes judiciales, para poder ajustarse. Por acá, por ejemplo, mencionan eh, que puede haber poco personal capacitado en algunos entes de juzgamiento y eso puede generar retardo procesal. Condiciones económicas de un país, que implica el despido masivo, la renuncia masiva de empleados del sistema de justicia. Eso ayuda al retardo procesal. Entonces, esto sucede en todos nuestros países en mayor o en menor medida. ¿Ok? Y por eso lo coloco como una de esas patologías típicas, de falta de acceso a la justicia en nuestra región. Yo creo que hay otra que no salió y es la pobreza. La pobreza genera unas brechas terribles en nuestras sociedades, ¿no? Eh, por ejemplo, la tramitación de un procedimiento implica unos gastos mínimos, aun y cuando la justicia sea gratuita constitucionalmente o legalmente sea gratuita, implica unos gastos que personas que no tienen cómo comer el día a día no pueden afrontar. Y hay muchas personas en nuestra región en condiciones de pobreza que no pueden afrontar gastos judiciales. Hablo de personas solicitantes de refugio, que fue un ejemplo que puse hace un rato, pero también puedo hablar de madres de personas desaparecidas en México, ya que varios de ustedes plantearon que trabajan con madres buscadoras. Pero también puede ocurrir con personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de paramilitares y guerrilleros en Colombia o por parte del Estado venezolano acá en mi país. O quizás mucho más atrás, con con víctimas de desaparecidos en Argentina y en Uruguay. ¿Ok? Eh, entonces, el tema de la pobreza plantea una barrera para que las personas, plantea una barrera a la igualdad de acceso a derechos en términos generales y el acceso a la justicia no es una excepción. No es una excepción. La pobreza plantea desigualdades para el acceso a la educación, para el acceso a la salud. Evidentemente que si a usted le toca solicitar justicia por algún hecho que perjudique sus derechos, también va a influir allí, ¿no? Eh, y esa es otra patología difícil de solventar de manera masiva o difícil de acabar, de exterminar, pero indudablemente los estados deberían procurar en agilizar sus procesos, la variabilidad de procesos que tengan de acceso a la justicia
para que las personas más desposeídas económicamente puedan acceder a ella. Claro, la pobreza también se puede conectar en algunas oportunidades con el acceso a la educación. Personas muy pobres suelen tener menos oportunidades para educarse y suelen tener menos oportunidades para conocer que tienen derechos y que pueden reclamar esos derechos. Esa es otra patología endémica en nuestra región, ¿no? Por poner algunas de las más enraizadas, eh, pero que son muy comunes. Ahora, yo les quería plantear dos patologías adicionales. Una que salió acá, que es la corrupción. La corrupción en los órganos administrativos y en los órganos judiciales, en los órganos de acceso a la justicia. Los niveles de corrupción son variables, evidentemente. Pero, por ejemplo, los colegas de México plantearon hondas preocupaciones en cuanto a la corrupción que puedan ocurrir en sus tribunales, ¿no? Que se puedan comprar jueces, decisiones. Y acá yo me planteo un caso, ¿no? El caso del homicidio culposo, el accidente de tránsito que ocurre en donde una persona va manejando, mata a otra sin voluntad de matar, no existe el dolo desde el punto de vista penal, accede a un juicio, es juzgado en un procedimiento judicial, pero tiene la posibilidad de incluso. Acá en Venezuela, este es un caso en donde incluso la persona que ha cometido el homicidio culposo pudiese ser desdibujado de la escena del crimen. Hasta ese punto les planteo la gravedad. Puede haber una manipulación en el acta policial que desdibuje a esa persona del lugar de los hechos. Estoy seguro que eso puede ocurrir en otros de nuestros países. ¿Y eso por qué ocurre? Por la corrupción. Eso ocurre por la corrupción. La corrupción endémica es muy grave, ¿no? Pero también puede ser focalizada. Entonces la corrupción puede devenir de el narcotráfico, o puede devenir de organizaciones beligerantes. Estoy hablando de guerrillas, pero eso también suele mezclarse también con los temas de tráfico de estupefacientes. Y la verdad es que esos tentáculos suelen tocar a los órganos administrativos y al Poder Judicial. Y esas son barreras de acceso a la justicia también, ¿no? Barreras muy, muy palpables y muy evidentes en algunos de nuestros países. En algunos de nuestros países, hablo de Centroamérica, estoy hablando también de América del Sur, sobre todo hacia el norte. Me parece que estas patologías más graves que les estoy describiendo no están ocurriendo en mayor medida hacia los países del sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, ¿no? Otro tema que puede ser desconocido para algunos de ustedes y para otros no, es la falta de independencia del Poder Judicial. Puede ocurrir también como una patología grave, gravísima, que el Poder Judicial no tenga independencia y en consecuencia termine siendo cooptado por el Poder Ejecutivo o por el partido gobernante. Acá se pueden dar casos hipotéticos en donde asuntos que ingresan al sistema de justicia, en donde hay algún interés político, terminan siendo de una u otra manera mal juzgados por parte del Poder Judicial en función de los intereses políticos del Poder Ejecutivo. Esto es una realidad que ocurre en países donde hay democracias muy frágiles o donde no existe la democracia. Posiblemente no sea en la mayoría de los países que están acá representados o posiblemente hayan tenido esta experiencia en el pasado, ¿no? Entonces, vean ustedes como aquí hay otras patologías que pueden ocurrir y que pueden afectar el acceso a la justicia en nuestros países.
Claro, ¿cuál es la sugerencia que yo les hago? Que este tema ustedes lo entiendan en función del lugar donde trabajan, ¿no? Yo les puedo plantear y en las guías que tienen en el aula virtual, se pueden plantear genéricamente algunas de estas patologías que les pueden dar visos sobre dónde indagar, dónde observar que está el desequilibrio. Sin embargo, son ustedes como actores vivos de la sociedad y justiciables los que podrán determinar cuáles son las reales patologías de acceso a la justicia que están ocurriendo en Chile, en Guatemala, en Argentina, en México, ¿no? Y el planteamiento es que a través de este curso ustedes puedan afinar sus sentidos para detectar esas patologías. Victoria, ¿quieres hacer una intervención? Adelante. Sí, sí, profesor. Perdón que le interrumpa, pero justo ahorita que usted hablaba del tema de la independencia, me surgió pues otro tema que me parece interesante también comentar. Y es el tema que vemos en Guatemala. Hay un problema también de acceso a la justicia porque las cortes también ejercen un rol administrativo importante. Es decir, además de el rol judicial o jurisdiccional que ellos ejercen, también tienen un rol administrativo. Por ejemplo, los presidentes, pues tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad, que en Guatemala pues tenemos tanto Corte Suprema como Corte de Constitucionalidad, tienen un rol administrativo en la selección de personal, despido de personal, y muchísimos otros temas administrativos que quiera que no, les consumen mucho tiempo. Y eso también ocasiona que no se pueda dar tanto esta justicia justa, cumplida, ¿verdad? Entonces, es interesante este tema porque pues yo he leído bastante sobre el tema y algunas de las soluciones que plantean es la creación, digamos, de un órgano externo administrativo, ¿no? Pero también ahí va que este órgano externo administrativo, por más que pues aligera un poco la carga administrativa de las cortes, no está dentro de la corte ni sabe el funcionamiento del día a día, ¿no? Entonces, también es un tema como jerárquico. Entonces, existe como choques. A mí me apasiona muchísimo el tema y perdón si me extiendo en mi intervención, pero creo yo que también es otro, digamos, de los elementos y complejos, ¿verdad? Porque no es que exista una única vía ni una mejor vía tal cual. No, pues muy pertinente la intervención que acabas de hacer. Sí, hay en ese tipo de casos en donde cuando el Poder Judicial está cargado de necesidades administrativas o los jueces están cargados de trabajo administrativo, una idea, como tú muy bien planteas, es que haya una dirección desconcentrada que se ocupe del tema administrativo. Pero fíjense, estos son temas que deben estar en constante revisión, porque así como las sociedades evolucionan, las instituciones ante esas evoluciones o involuciones tienen que ser las instituciones del tiempo presente, no pueden ser las del pasado, pueden proyectar el futuro, pero tienen que ser las instituciones del tiempo presente. Entonces, la evolución o involución de las sociedades, por ejemplo, en este caso puede implicar lo siguiente. En el caso que planteaba Victoria, supongamos que se crea esa dirección, ¿no? Pero resulta que tienes un poder ejecutivo sin vocación democrática, con vocación de permanencia, que es lo primero que suele hacer un poder ejecutivo sin vocación democrática, tratar de cooptar el poder judicial, porque es el que permite abrir puertas para los amigos y cerrar puertas para los enemigos. Entonces, ¿cuál es el órgano que inicialmente debería cooptar el Poder Ejecutivo con ese plan antidemocrático? Es esa dirección administrativa, ¿no? Entonces, vean ustedes lo complejo que puede ser esto, ¿no? Y por eso es que el partido de fútbol hay que jugarlo en el campo, no hay que jugarlo en la grada y hay que jugarlo en el tiempo presente. De esto, lo que nos puede ayudar a proyectar un mejor entendimiento del acceso a la justicia y de estas patologías
Bueno, son las experiencias comparadas, ¿no? ¿Qué ha estado ocurriendo en el pasado? ¿Qué patología se presentó en Argentina durante la dictadura militar, ¿no? ¿Qué ha estado ocurriendo en México qué ocurrió en México durante los años de gobierno del PRI? ¿O qué ocurre en México por la influencia de los cárteles, ¿no? ¿Qué ocurrió en Guatemala y las presiones políticas asociadas a la CICIG, ¿no? Eh, ¿O qué ocurre en Panamá con la corrupción en el poder ejecutivo? ¿O qué ocurrió en Colombia? ¿Cómo afectó la parapolítica al Poder Judicial colombiano y a los órganos administrativos en Colombia? La visión sobre experiencias comparadas no va a ser un calco, ni podemos hacer un trasplante de la experiencia comparada positiva o de la experiencia comparada negativa en nuestra realidad, pero sí nos permite olfatear un poco mejor y tener una mejor dimensión de lo que está ocurriendo en nuestro territorio para poder modificarlo. ¿Y modificarlo en función de qué? Modificarlo en función de lograr el acceso a la justicia pleno. Yo no les voy a mentir, yo tengo varios años practicando el derecho con momentos afortunados y momentos desafortunados. Eh, la justicia en sí mismo es una idea un tanto quimérica, ¿no? Eh, y esto suena mal que lo diga yo, que me dedico a la ciencia del derecho y vivo de esto. Sin embargo, es una idea, es una idea y es una meta, es un horizonte que tenemos en el camino y por el que luchamos todos los días. Sin embargo, la obtención total de justicia para todos es lo que yo creo que termina siendo una quimera. Lo que pasa es que en esa meta nosotros estamos viendo el horizonte, se va transformando, va evolucionando la sociedad y van surgiendo nuevos inconvenientes que tienen que ser abordados en el momento. Pero ¿por qué hay que hacer todo este esfuerzo? Bueno, porque en la medida que más personas puedan tener acceso a la justicia, eh, seguramente vamos a tender hacia una evolución de la sociedad y vamos a colocar diques de contención a la arbitrariedad. En nuestros países, que son jóvenes, nuestros países en América, tenemos todo por hacer en estos temas. Realmente tenemos todo por hacer. Quizás los países nórdicos de Europa están un poco mejor planificados, pero en la Europa que ya forma parte del sur global, y el sur global por encima de la línea del Ecuador, también hay muchísimas cosas por hacer porque se sigue dando el retardo procesal, se sigue dando la influencia de los poderes ejecutivos sobre los poderes judiciales. La pobreza también sigue siendo un elemento para la falta de acceso a la justicia. En consecuencia, eh, este es un tema que va cambiando y yo lo que les sugiero es miren la realidad de su entorno, revisen experiencias comparadas, las guías que tienen en el curso van a ser de mucha utilidad, las interacciones digitales que vamos a tener van a ser de mucha utilidad, lo que ustedes escriban en los ensayos y en las presentaciones que tienen en las tareas que deben cumplir para aprobar la materia, van a ser ejercicios que les van a permitir hacer un razonamiento lógico sobre lo que está ocurriendo en su entorno respecto a esta temática. Y eso sin duda alguna que va a afilar sus capacidades para trabajar en estos temas, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que deseen que aclaremos en este momento? Bien, no veo manos levantadas. Si no hay preguntas, mi invitación es a que puedan revisar los videos que están colgados, que revisen y hagan todas las lecturas y las asignaciones que están previstas y nos deparan unas semanas interesantes con interacciones digitales y luego me parece que el mes que viene vamos a tener otro encuentro de este tipo, ¿no? Em,
Les deseo mucho éxito